Gracias a Dios, hermano, por todas las cosas buenas que Él hace en nuestras vidas. Amén. Pues hoy, hermano, quiero hablar un poquito sobre lo que es el amor de Dios. Amén. Regularmente, hermano, pues a veces, ¿no? Hemos escuchado a veces mensajes muy fuertes, ¿no? De que donde hablamos del juicio, donde hablamos de el infierno, donde hablamos de cosas, ¿no? que la gente no se asusta o que la gente piensa que es algo terrible. Pero antes, hermano, de hablar del juicio, antes de hablar del pecado, antes de hablar, mi hermano, del infierno y de todas esas cosas, creo que lo más importante, hermano, es que el amor de Dios, hermano, está por sobre todas las cosas. Amén. Amén. El amor de Dios, hermano, está por sobre todo, está por sobre el infierno, está por sobre el juicio, está sobre todo, mi amado hermano. Sí, amén. Nada puede, hermanos, detener el amor de Dios. ¿Cierto? Hermano, si usted va a la Biblia, si usted lee los evangelios, hermano, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, si usted lee, hermano, los evangelios, los 4 evangelios, usted se va a dar cuenta, hermano, que nuestro Señor Jesucristo, en todo momento, hermanos, Él hablaba, hermanos, del amor de Dios, hablaba de la misericordia de Dios, hablaba de la compasión, hablaba, mi amado hermano, de las cosas buenas, del amor tan grande que Dios tiene para el mundo. Él no vino, hermanos, es cierto, hermano, que atacó fuertemente o habló muy fuerte a los escribas y a los fariseos, a los saduceos y todos esos grupos religiosos que había en ese entonces. Es cierto que él habló muy fuerte a ellos. ¿Por qué, hermanos? Porque ellos conocían la ley, porque ellos sabían exactamente lo que debían de hacer y no lo estaban haciendo. Amén. Pero si usted se da cuenta, mi amado hermano, con el pueblo gentil, con la gente que desconocía la ley de Dios, a ellos, hermanos, se dirigía con amor, se dirigía, hermanos, con compasión. Entonces, hermanos, nosotros igual, hoy en nuestros días, hermano, hay mucha gente, hermano, que habla del cristianismo, hay mucha gente que habla de la iglesia, hay mucha gente, mi amado hermano, que dice muchas cosas en contra de la iglesia, en contra de Dios, pero no porque sepan, hermano, sino porque no lo conocen, no saben quién es. Si lo conocieran, no dijeran esas cosas, ¿cierto? Y nosotros nos encontrábamos, hermano, en esa situación un día, ¿sí o no es cierto, hermano? Sí, amén. O sea, usted y yo éramos una de esas personas, hermano, que no queríamos nada con Dios. Estábamos bien, hermano, nos encontrábamos bien, teníamos trabajo, no robábamos, nos matábamos, decíamos, no, nuestros hijos estaban bien, o sea, todo estaba bien, hermano. ¿Qué necesidad había, hermanos, de venir a una iglesia? Otros, hermanos, estábamos jóvenes todavía. Amén, aleluya. ¿Cierto? Imagínese usted, hermano, estando joven, hermano, fuerte, hermano, con ganas de sobresalir, hermano, a lo que el mundo, hermano, trajera. O sea, estábamos con todo, hermano, con toda la fuerza, hermano, de salir del trabajo, y después del trabajo, hermano, pues qué cansancio tenían los jóvenes, ¿verdad? ¿O cuántos jóvenes se cansan ahora? Amén. Pero en aquel entonces, hermano, cuando tenía 20, 30 años, Aleluya. qué cansancio ni qué nada. Trabajaba 12 horas, hermano, y todavía, hermanos, quería irse de pachanga, quería irse de parranda con los amigos, ¿verdad? Pero mire, imagínense nosotros, hermano, teníamos toda la energía, hermano, pero más sin embargo, hermanos, el día que tuvimos un encuentro, hermanos, con el Dios de la Biblia, ese día nuestras vidas cambiaron. Yo se lo digo por mí, hermano.
Amén. Amén, porque yo le he platicado a usted que, y no soy el único, hermano, he conocido muchos jóvenes, muchas gracias, hermano. He conocido muchos jóvenes, los jóvenes que están aquí, hermano. Yo estoy seguro que no se van a arrepentir por entregarle su juventud a Dios. No se van a arrepentir. Y aunque todo el mundo anda, hermano, de fiesta en fiesta, y uno dirá, pues, híjole, y nosotros aquí en la iglesia y aquellos de fiesta en fiesta, pues déjenme decirle que no se están perdiendo nada. Amén. 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 Nada se están perdiendo. Es lo mismo. Decía Salomón, dice que lo que hoy es, ya fue. O sea, todo nada más es repetitivo, hermano. O sea, se vuelve a repetir una y otra vez. Y lamentablemente los errores que cometieron nuestros padres, lo cometemos nosotros. Y luego vienen nuestros hijos y las demás generaciones. Y es algo, hermano, que no se termina. O sea, las cosas del mundo, mi amado hermano, siempre es lo mismo. Nada cambia. Todo es igual. Pero, hermanos, con Dios es muy diferente. Amén. Porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Amén. Él dice, mi amado hermano, que en su palabra hay cosas grandes, dice, y ocultas, que en el momento que nosotros decidimos buscar a Dios, Él puede revelarnos todas esas cosas. Amén. Entonces, mi amado hermano, si a usted le gusta, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta conocer cosas nuevas. Pues déjeme decirle, hermano, en el mundo usted no va a conocer nada nuevo, es lo mismo. Pero más sin embargo, si nosotros, hermano, empezamos o decidimos buscar a Dios, téngalo por seguro que usted va a conocer cosas nuevas, cosas diferentes. Amén. ¿Por qué, hermanos? Porque imagínese usted, hermano, que el que le va a revelar todas esas cosas o la comunión que usted va a tener, hermano, con Dios, no es como la comunión que nosotros tenemos con un hombre. ¿Se ha puesto usted a platicar con una persona, hermano, que es muy estudiosa, que es muy inteligente, que cuando usted se pone a platicar con ella, o sea, se queda usted así medio, un poquito admirado, ¿verdad? De que dice, qué inteligente es este hombre, ¿verdad? ¿A alguno de ustedes le ha tocado platicar, hermano, con una persona así? Entonces yo creo que es necesario, hermano, que también, hermano, eso ayuda, que no lo es todo, pero sí ayuda. De vez en cuando debería usted, hermano, de sentarse a platicar con una persona así, amén, que tiene, pues, conocimiento así en otras cosas, amén. No para que nosotros los quieramos imitar, pero eso nos ayuda, amén. Entonces, imagínense, hermano, si nosotros a veces nos quedamos admirados con estas personas, hermano, ¿cómo cree usted, hermano, que será nuestra comunión, nuestras pláticas con el Dios que hizo los cielos y la tierra? ¿Cómo cree usted, hermano, que será, hermano? ¿Cómo se quedaría usted, hermano, el día que usted empiece a establecer una relación, el día que usted empiece a establecer una comunión con Dios, el que hizo los cielos, hizo la tierra? Usted cree, mire, hermano, la gente nada más conoce y ha mirado los planetas de lejos, ¿cierto? Con puro telescopio. Pero nuestro Dios, Él los formó, hermanos. Él se mueve en todos ellos. Él sabe que hay más allá de las estrellas. Yo le comentaba la otra vez, ¿no?, de cómo la gente dice, ¿no?, que ¿dónde está Dios? O a veces, hermano, tristemente nosotros, hermano, tratamos a Dios como si Dios fuera, hermano, el genio de la lámpara, ¿no? Ustedes sí saben de qué le estoy hablando, ¿verdad? El genio, Aladino, ¿cómo le dicen? Así tratamos a Dios, hermano, ¿verdad? O sea, a Dios, hermano, como que le sobamos a la lamparita ahí para que se aparezca, ¿no? Y luego le pedimos, y tienes 3 deseos, ¿verdad?
Y empezamos, y Señor, y yo te pido, y yo te pido, y yo te pido, ¿verdad? Y ya se llegó el siguiente día, hermano, y nos olvidamos totalmente de Dios. Y luego se presenta otra crisis en nuestra vida, y otra vez se da cuenta como que le estamos sobando ahí a la lamparita, ¿no? Y Señor, y yo te pido, y te pido, y te pido. Y cuando no cumple, hermano, nuestras demandas, ¿qué hacemos? Nos enojamos, nos decepcionamos. Decimos que Dios no tiene poder. Decimos que Dios no cumple su palabra. Pero sabe, hermano, detrás de los beneficios que nosotros podemos recibir de parte de Dios, también, hermano, Dios tiene demandas para nosotros. Amén. Amén. Entonces, ¿quién es el que no cumple su palabra, hermano? ¿Será Dios que no cumple su palabra? ¿O soy yo, hermanos, que rompí el compromiso? Si usted se da cuenta, hermano, somos nosotros los que siempre rompemos el compromiso que tenemos con Dios. En el momento, hermano, que usted decide hacer un compromiso con Dios, en ese momento, hermano, todas sus promesas se activan en nuestra vida. ¿Está conmigo? En el momento que usted, hermano, decide hacer un compromiso con Dios, sus promesas se activan. Están ahí, hermano, para beneficio de nosotros. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando usted rompe el contrato? ¿Qué pasa cuando usted rompe ese compromiso, hermano? Si alguno de los dos rompe el compromiso, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que no quiere nada, ¿no? ¿Cierto o no, hermano? Ya no quiero nada. Y aunque, bueno, no es Dios, hermano, el que rompe como el compromiso, somos nosotros. Y aunque no queremos nada con ese compromiso, hermano, que rompemos el compromiso, pero queremos seguir gozando de los beneficios, y no es posible, hermano. ¿Está conmigo, hermano? Amén. O sea, no es posible, no podemos, hermano, solamente disfrutar de los beneficios y no ser participante, mi amado hermano, del compromiso que tenemos con Dios. Mire lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 3. Vamos a leer hasta el verso 10. Amén, mi hermano. Primera de Juan, capítulo 3, versos 1 al 10. Dice así la palabra de nuestro Dios. Lo leemos alternadamente. Yo leo el verso 1, usted el 2, y así, hermanos, juntos leemos el verso 10. Dice así la palabra de nuestro Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que debemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo. El que practica la verdad es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque
La simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Todos en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Oremos. Padre Santo, le damos gracias una vez más, Señor amado, porque usted es bueno, porque para siempre es su misericordia, bendito Dios. Le ruego, mi Dios amado, en el nombre de mi Señor Jesús, que hoy en esta noche, Padre mío, hable al corazón de cada uno de nosotros, Padre, y que cada uno, Señor amado, podamos, Señor amado, tomar de su bendita palabra y ponerla por obra en nuestras vidas, Señor amado. Te ruego, bendito Dios, que cada uno de nosotros, Señor, recibamos su palabra, Señor, con un corazón sincero, con un corazón humilde, Padre Santo, con un corazón dispuesto, Señor, con un corazón, Padre, que está disponible, Señor amado, para ponerlo, Señor, por obra y meditar en su palabra, Padre, en el nombre de mi Señor Jesús. Bendiga la vida de cada uno de mis hermanos que se encuentran en este lugar. También, Señor amado, por los que nos visitan hoy en esta noche, Señor, yo le ruego, Padre mío, que a través de su Espíritu Santo, Señor, usted pueda hablar al corazón de ellos, Señor, y que bendito Dios podamos, Señor, juntos recibir su palabra en nuestro corazón. En el nombre de mi Señor Jesús se lo ruego, bendito Dios. Amén. Amén. Puede tomar asiento, mi amado hermano. Bueno, entonces, mi amado hermano, qué privilegio tan grande, mi amado hermano, que nosotros seamos hijos de Dios. Amén. Entonces yo decía, hermano, como a veces nosotros nos molestamos con la gente de afuera, ¿no? Porque nos critica, porque quieren hacernos sentir mal. Pero no es posible, hermano. Mire, en este tiempo, ¿verdad?, que estuvimos ahora en Oaxaca, en estas semanas que pasaron, yo iba saliendo, ¿no? Íbamos ya saliendo de la casa y no sé si mis hermanas se dieron cuenta, ¿no? Pero iba bajando una camioneta con varias personas, varios hombres. Pero cuando iban caminando, hermano, todos me saludaron bien, así, bien a todo dar, ¿no? Pero ya cuando iban en carro, hermano, y todos arriba, hermano, que gritan de arriba de la camioneta, hermano, me gritaron. O sea, como queriendo hacerme sentir mal, ¿no? Porque ellos no me dicen hermano, ¿verdad? Porque ellos me dicen por mi nombre, ellos me conocen y yo los conozco bien a ellos. Pero como para querer, ¿verdad? Como andaban ahí en la bolita y como iban pasando por ahí, pues me gritaron, ¿no? Hermano. Y yo los ignoré, ¿no? Y tal vez, hermano, sería motivo como para molestarnos o enojarse. Pero, mi amado hermano, me puse a meditar, me puse a pensar, porque dije, no, pues yo sé quién lo dijo, lo vi. Y dije, pues un día de estos no voy a tener una plática con esta persona. Pero dije, no tiene sentido. Me acordé, hermano, que yo también en un tiempo era así. Y era porque yo no conocía a Dios, hermano, no conocía su palabra. O no me diga usted, hermano, que usted no miraba a los hermanos con ojos diferentes. ¿Verdad que sí? Usted miraba a los hermanos y ¿qué decía, hermanos? Esos están más locos que... ¿A poco no decía usted así? Yo sí lo pensé, hermano. Yo decía la verdad, hermano, que todos los que iban a la iglesia decían que estaban locos, que algo tenían, que no estaban bien, no eran normales. Así pensaba yo. Pero, mi amado hermano, qué equivocado estaba yo, porque el día, hermanos, que yo empecé a conocer la palabra de Dios, me di cuenta, hermanos, que el no normal era yo. Y yo era el que no era normal. Porque Dios no nos creó para eso, mi amado hermano. Nosotros mismos estamos acabando con nuestra vida. Nosotros mismos nos estamos autodestruyendo. O sea, no necesitamos, hermano, que el chino
venga a aventarnos, hermano, un misil, nosotros mismos nos estamos destruyendo, hermano. ¿Cierto? Si la palabra de Dios, mi amado hermano, permaneciera, o si todos le diéramos cavidad, hermano, a la palabra de Dios en nuestros corazones, no habría necesidad, hermano, de que estuviéramos portando, hermanos, armas, hermanos, de fuego. No hubiera necesidad, hermano, que los países estuvieran, hermano, creando armas nucleares. Porque el amor de Dios, mi amado hermano, estaría en el corazón de cada uno. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Mirad, dice, cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. ¿Cierto o no, hermano? ¿Por qué la gente nos critica, hermano? ¿Por qué la gente habla de nosotros, aunque no estamos haciendo nada malo, hermano? ¿Cierto o no, hermano? Mire, yo le voy a decir un poquito de mi persona. Yo la verdad, hermano, desde que yo me acuerdo que he conocido a Dios, hermano, a nadie le he buscado, hermano, problemas. A nadie he retado a golpes, o sea, desde que conocí la palabra de Dios, hermano, trato a la gente con respeto, no solamente en la iglesia, fuera de la iglesia. Los trato con respeto. Y no porque sea yo bueno, sino fue, hermano, la palabra de Dios que empezó a cambiar, hermano, mi vida, empezó a cambiar mi forma de pensar, empezó a cambiar mi forma de actuar, empezó a cambiar mi forma de cómo tratar a las personas. La palabra de Dios, hermano, ha ido haciendo esos cambios en mí. Entonces, pero aún así, hermano, ¿usted cree, hermano, que yo le caigo bien a toda la gente? No. Sí, mira, ahí viene, se cree muy santo, se cree. Y luego, como ahora que me miraron en el pueblo, ¿no? Que andaba yo así con corbata y todo, míralo, con corbata y toda la cosa. ¿Quién se cree? Pero ¿a quién estoy lastimando, hermano? Porque estoy vestido así. ¿Sí me explico, hermano? Y a la gente que miro, hermano, la saludo, hermano, ¿cómo está? ¿Qué tal? ¿Cómo? ¿A quién le estoy haciendo mal? A nadie. Pero ¿por qué nos critican, hermano? Porque dice la palabra de Dios. Por esto el mundo, dice, no nos conoce, porque no le conoció a Él. Porque, hermanos, si supieran quién es Cristo, mi amado hermano, entonces nos entenderían. Pero como no conocen a Cristo, por eso no nos entienden. Pero nosotros no debemos de fastidiarnos, hermano, con la gente. Amén. Al contrario, hermano, debemos de tener, hermano, compasión por ellos. Debemos de tener, hermano, amor por las personas. Amén. Decirnos, hermano, no es, hermano, que tengan algo en contra de nuestra persona. Lo que pasa, hermano, es que no conocen a Dios. Amén. Amén. Y como no lo conocen, hermano, por eso es que actúan de esa manera. Entonces, ¿qué debo de hacer yo, hermano? ¿Fastidiarme con ellos? ¿Enojarme con ellos? No, al contrario, hermanos. Debemos demostrarles el amor y la misericordia de Dios. Amén. Amén. Así que dice, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Amados, verso 2, ahora somos hijos de Dios. Está tremendo esto, hermano. Amén. Bueno, yo pues no quería que el mensaje fuera tan fuerte, ¿no? Pero más bien quiero enfocarme un poquito más en el amor de Dios. Dice, amados, aquí está hablando, hermanos, el apóstol Juan, y dice, amados, mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Dense cuenta, dice, del gran amor que el Padre ha mostrado para con nosotros. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Qué quiere decir con eso, hermano? Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Dice, pero sabemos
que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Amén. ¿Se imagina usted, hermano, cómo será ese día, hermano? Cuando usted mire, hermanos, a su Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, cara a cara, hermano, tal como Él es. ¿Se imagina usted, hermano, cómo será ese día tan impresionante? ¿Alguien se lo puede imaginar, hermano, cómo será? Porque se va a llegar el día, hermano, Amén. en el cual nosotros vamos a tener un encuentro con nuestro Salvador y lo vamos a mirar, hermano, tal como Él es, y vamos a poder hablar con Él, hermano, frente a frente. Va a ser maravilloso ese día, mi amado hermano, amén. Yo anhelo, hermano, que un día se llegue el momento en el cual yo pueda tener un encuentro con mi Salvador y conocerlo y platicar con Él. Vamos a tener mucho tiempo, hermano, para platicar con Él. Amén. Dice, amados, ahora dice, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado. O sea, ¿por qué, hermano? Porque mire, todavía, hermano, falta un proceso. O sea, usted y yo, hermano, todavía, ¿cómo se dice? ¿Por qué es que no podemos tener un encuentro con Cristo, hermano? Porque hay un proceso todavía en el cual nosotros necesitamos todavía pasar para que de ahí, hermano, nosotros podamos tener un encuentro con Cristo. Amén. O sea, dice la Biblia, hermanos, que muchos, ¿verdad?, vamos a morir, ¿cierto? Y después, hermano, de la muerte, dice, entonces vendrá el juicio. Y después del juicio, hermano, entonces ahora sí, Dios va a determinar, ¿no?, para dónde vamos a ir nosotros. Pero si nosotros estamos en Cristo, hermano, entonces estamos 100% seguros, hermano, que nos vamos a ir para el cielo. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Amén. Entonces, mire, dice, pero dice, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, ¿qué hace, hermanos? ¿Tiene sentido esto, hermano? O sea, dice, y todo aquel que tiene, o sea, ¿cuántos de ustedes, hermano, esperan un día tener un encuentro, hermanos, con Jesucristo? Tener un encuentro con su Salvador. Amén. Dice que todo aquel que tiene esta esperanza, hermano, dice, se purifica a sí mismo. Ahora, hermano, bueno, más adelante vamos a ir tocando estos versos. Miren. Se purifica a sí mismo, dice, porque Él es. Amén. Así que para que nosotros, mi amado hermano, podamos tener un encuentro con Cristo, necesitamos purificarnos. Amén. O sea, día tras día, hermano, nosotros nos damos cuenta de las cosas que necesitamos mejorar en nuestras vidas, y por causa de nuestra fe, por causa de nuestra esperanza de tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo, nosotros, hermano, por sí solos necesitamos purificar nuestras vidas. Amén. 4, mire lo que dice. Todo aquel que comete pecado, ¿qué dice, hermanos? Pues el pecado es infracción de la ley. Otra vez el 4, hermano, dice, todo aquel que comete pecado, todo aquel. Ahora, hermanos, nosotros, los hijos de Dios, ¿pecamos o no pecamos? ¿Sí? Entonces quiere decir, hermano, que nosotros hemos cometido una infracción a la ley de Dios. Y todo aquel que, hermanos, ha infringido o que ha cometido infracción a la ley de Dios, tiene derecho, hermano, entonces, hermano, de formar parte de la familia de Dios. ¿Se puede llamar hijo de Dios?
¿Mande? Alguien que ha cometido infracción a la ley de Dios puede seguir siendo hijo de Dios. Ok. Él les va otra vez, hermano. Miren, estamos aquí en lo que dice la palabra de Dios. Amén. Dice, todo aquel, hermano, que comete pecado, infringe también la ley. ¿Cierto? Pues el pecado es infracción de la ley. O sea, aquí no habla, hermano, yo sé, hermano, que si nosotros cometemos pecado, nos arrepentimos y todo eso, yo sé que Dios nos perdona. Amén. O sea, eso lo sabemos, que sí, Dios nos perdona. Pero mire, sigue aquí el verso, los versos hacia adelante. Voy a explicar conforme vamos citando los versos, vamos a ir mirando lo que dice. Entonces, hasta ahí sabemos, ¿no?, que todo el que comete pecado infringe la ley, ¿cierto? Pues el pecado es infracción de la ley. ¿Y qué es el pecado, hermano? ¿Verdad? Ya lo hemos dicho muchas veces. La gente piensa, hermano, que el pecado es algo horrible, hermano, es algo rojo, así, muerte, así, algo espantoso. La gente piensa que es el pecado. ¿Sí o no es cierto, hermano? ¿Verdad? Pero en realidad el pecado, hermano, es desobediencia. Desde el momento, hermano, que uno decide desobedecer a Dios, ya pecó o está pecando. ¿Ok? Entonces dice, verso 7, ¿no? 6 a 5, perdón, dice 5. Y sabéis, escuche bien, mi amado hermano, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados. ¿Y qué dice, hermanos? Y no hay pecado en Él. Ok. Entonces Cristo vino, dice, para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Hasta ahí está conmigo. 6 dice, todo aquel, mi amado hermano, escuche bien, esta es la clave de todo, mi hermano. Todo aquel, dice, que permanece en Él, no peca. ¿Está conmigo? Amén. Todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. La clave de todo es, hermano, entonces, que nosotros permanezcamos en Él. ¿Y cómo permanezco yo en Él, hermano? Mire, dice, todo aquel que permanece en Él no peca. Es como, hermano, usted, ¿verdad? Mi hermana Lucina compartió un mensaje el miércoles y hablaba, ¿no?, hablaba de la vid y hablaba del pámpano, ¿cierto? Amén, ¿se acuerdan, no? Entonces, hermano, dice que permaneced en mí, dice, y yo en vosotros, porque separados de mí nada podéis hacer. Entonces, hermano, ¿qué quiere decir eso, hermano? Que las ramas, hermano, o sea, nosotros somos el pámpano, nosotros somos las ramas. Cristo es el tronco, ¿no? La raíz. O sea, Él es, hermano, el árbol. Nosotros somos las ramas. Imagínese usted, hermano, que la vid, o sea, un árbol de uvas, ¿no? Imagínese que una rama diga, ¿sabes qué? Yo últimamente voy a dar cherries, que diga. ¿Podrá, hermanos, una rama de uva dar cherries? Por mucho que quiera, no va a poder. ¿Por qué? Necesita, hermano, despegarse de la vid, o sea, del árbol de la uva. Necesita despegarse de ahí e injertarse en la cherry para que pueda dar cherries. De lo contrario, va a seguir dando uvas.
Igual, hermano, nosotros si permanecemos en Cristo, hermano, entonces, ¿cómo podrá el pecado reinar en nosotros si estamos en Él? Por mucho que el pecado quiera y por mucho no es posible, no va a suceder. Pero entonces, ¿qué pasa, hermano, cuando nosotros pecamos? Entonces, es que estamos separados de la fuente, estamos separados de Cristo. No que Él nos haya separado, hermano, nosotros decidimos separarnos. ¿Está conmigo? Mire, yo iba a hablar del amor de Dios y ya, mire, ya a dónde nos está llevando el verso. Pero usted no se preocupe, amén. Ahorita nos regresamos. Dice otra vez el verso 6, perdón, dice: todo aquel que permanece en Él. ¿Será cierto eso, hermano? Ahora, ¿cuántos de nosotros permanecemos en Cristo? Porque ya sabía la pregunta, ¿no? Entonces, si permanecemos en Él, entonces quiere decir que no pecamos. Y usted hace rato dijo que sí pecaba. ¿Cómo está eso, hermano? ¿Mande? Aleluya. Mi hermano sí lee la Biblia. Es que mire, hermano, el pecado es cuando nosotros lo hacemos deliberadamente. O sea, cuando, mire, yo le he dicho muchas veces a usted, ¿quién es, hermano, un hombre justo? Un hombre justo, hermano, ¿será que de vez en cuando se le sale una mala palabra? ¿Qué dice usted? ¿Se le podrá salir una mala palabra a un hombre justo, hermano? Piénselo bien. No, después de ahí toda la iglesia va a andar diciendo cosas feas, ¿no? De vez en cuando al justo se le sale una, van a decir. No. Mire, ¿podrá el hombre justo enojarse, hermano? ¿Ande? ¿Y cuál es la diferencia entre decir una palabra mala y estar enojado? Bueno, ahí les va. Mire, ¿cuál es la diferencia, mi amado hermano? Mire, estamos en el verso 6, ¿no? ¿Cierto? Todo aquel que permanece en Él, dice, no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. ¿Cierto? Ahora, ¿podrá el hombre justo, hermano, enojarse? Sí. Pero ¿cuál es la diferencia, hermano, entre un hombre justo y un hombre injusto? Mire, yo le he dicho muchas veces, el hombre justo, mi amado hermano, se levanta y desde que se levanta, hermano, su único deseo es hacer la voluntad de su Padre. Amén. Desde que se levanta, hermanos, y cuando se acuesta, hermano, se acuesta también con la esperanza de volverse a despertar al siguiente día y seguir haciendo la voluntad de Dios. O sea, no nos acostamos pensando, hermano, a ver, ¿quién me la hizo hoy, mañana? A ver cómo me desquito con él. No, en el momento, hermano, que usted ya está pensando en el mal que va a hacer mañana o el mal que va a hacer al rato, usted no es un hombre justo, usted no es una mujer justa. Porque ya lo está, hermanos, planeando usted, o sea, en su corazón, hermano, no, ¿cómo se dice? No está el amor de Dios. Ahora, si alguien, hermano, me hizo una maldad, si alguien me hizo algo y yo, hermanos, me enojé y estoy bien enojado ahorita, pero, hermanos, si yo permanezco en Cristo, si yo estoy en Cristo, por mucho que me hayan hecho enojar, por mucha maldad que hayan hecho en contra de mí, ¿sabe qué va a pasar, hermano? Entonces yo voy a empezar a cosechar
lo que es de Cristo, que es el perdón. O sea, sí me enojo, estoy muy enojado ahorita, pero como yo, hermanos, estoy conectado, estoy, hermano, en Cristo, entonces, ¿qué es lo que va a producir ese enojo en mí, hermanos? Va a empezar a producir perdón. ¿Por qué? Porque permanezco en Cristo. Pero solamente si yo estuviera separado de Cristo, entonces ese enojo o ese mal o esa palabra, eso algo que me dijeron, en vez de producir perdón, va a producir, hermanos, que yo reaccione, ¿verdad? Que yo vaya a cometer algo en contra de esa persona. ¿Sí está conmigo, hermano? Amén. O sea, el cristiano, mi amado hermano, no debe de tomar venganza. La venganza no es, hermano, de un hijo de Dios. ¿Está conmigo? La venganza no es de Dios. Dios no nos recomienda, hermano. Dios dijo, hermano, dice, mía es la venganza, dice, yo pagaré. O sea, Él es el que se va a encargar, hermano, de todos los males que la gente pueda, hermanos, traer a nuestras vidas. Amén. No está en nosotros. Amén. En nosotros está, hermanos, producir lo que Cristo, mi amado hermano, lo que hay en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguien entonces, hermano, me lastimó, si alguien, hermanos, me hizo un mal, entonces, ¿qué yo debo de hacer como hijo de Dios, hermanos? Perdonar. Aunque me cueste, aunque, hermanos, yo esté desesperado por tomar venganza, pero si yo estoy, hermanos, aquí dice la palabra de Dios, dice, y sabéis que, perdón, bueno, 5 dice, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. O sea, sí, hermanos, yo me puedo enojar, sí me puedo molestar, pero al mismo tiempo, hermano, como yo permanezco en Cristo, ese enojo se convierte en perdón. Amén, hermanos. Y entonces, mi amado hermano, todo eso que yo sentía, Dios lo convirtió ahora en perdón. Y sigue el verso 7 dice, hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia, que dice, hermanos, es justo como Él es justo. 8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén. Otra vez el 8 dice, el que practica el pecado, o sea, cuando habla aquí, hermano, es cuando ya esto es continuo. Amén. Es de todos los días. 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. ¿Hasta ahí está conmigo, hermano? Amén. Amén. Entonces dice 11, porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Pero, hermano, si usted no conoce a Dios, hermano, esto no tiene sentido. ¿Sabe lo que le digo, hermano? Imagínese usted, hermano, la gente, hermano, podrá amarse, hermano, o anteriormente, cuando usted y yo no conocíamos a Dios, usted, hermano, pensaba usted en el perdón, pensaba usted en amar a su prójimo, pensaba usted, hermano, en bendecir a su prójimo cuando lo maldecía. ¿Usted pensaba esas cosas? No. ¿Quién va a querer, hermano, amar a su prójimo si está hablando mal de usted, hermano? No tiene sentido. Porque lo primero que queremos hacer, hermano, cuando alguien nos maldice, maldecirlo 2 veces, 3 veces, 5 veces, no sé. Entre más lo maldiga, mejor. ¿Sí o no es cierto? ¿Verdad?
No tiene sentido perdonar, no tiene sentido amar al que no lo ama, no tiene sentido, hermano, bendecir al que no lo bendice, cuando no, o sea, la gente, hermano, o nosotros, cuando no conocíamos a Dios, así vivíamos. ¿O no se acuerda usted, hermano? ¿No se acuerda usted las veces que maldijo aquel que lo maldijo a usted? ¿No se acuerda usted, hermano, por las veces que usted le deseó la muerte, hermano, a saber a cuántos? Por algo que le dijo, por algo que por ahí usted escuchó. ¿Se acuerda, hermano? Y entonces, ¿por qué se sorprende ahora, hermano, que la gente sea así? La gente es así porque no ha conocido a Dios. Y usted, hermano, y yo que conocemos a Dios, la gente, hermano, tiene que conocer a Dios a través de la vida de cada uno de nosotros. Amén. De lo contrario, hermanos, pues simplemente, ¿verdad? No tiene sentido, hermano, decir que somos cristianos y vamos a reaccionar de la misma manera que la gente que no conoce a Dios. Sigue el verso 11, ¿no? 12 dice: no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de sus hermanos y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo está tremendo, ¿no? No se extrañen, dice, que no les parezca algo, hermano, del otro mundo. Pero ¿por qué el vecino no nos quiere? Hermano, no se sorprenda. Pero no estamos haciendo nada malo. Sí, es cierto, no estamos haciendo nada malo. Pero no se sorprenda, hermano, si la gente nos critica. No se sorprenda, hermano, si la gente, hermano, no nos quiere. Dice el verso, ¿dónde nos quedamos? 13, ¿no? Hermanos míos, dice, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, nosotros, hermanos, no debemos, hermano, ¿cómo se dice? De sentir molestia o de sentir enojo por la gente, hermano. Al contrario, vamos a orar por ellos. Vamos a pedirle a Dios, hermano, para que ellos puedan abrir su corazón y que puedan tener un encuentro con ese Dios que un día nosotros conocimos también. Amén. ¿Verdad? Aunque a veces sí dan ganas de pedir, ¿no? Un rayo o algo así parecido, ¿no? Porque pensamos que sus obras son injustas, o sea, no estamos haciendo nada malo. ¿Y por qué a veces, verdad? Bueno, ahorita ya no nos han llamado a la policía, pero antes, ¿no? Cuando teníamos a la policía aquí. Pero ¿qué debemos de hacer nosotros como cristianos, hermano? Es orar por ellos, hermano. Amén. Amén. Es pedir a Dios por ellos. Que Dios, hermano, en su grande amor, en su gran misericordia, que ellos, hermano, un día puedan, hermano, darse la oportunidad de conocerlo a Él. Amén. Ya casi termino. (15) Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas. Está tremendo. Aleluya. ¿Qué dice, hermano? ¿Otra vez? En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por nosotros. Hermanos. Aleluya.
Y todavía no hemos llegado en ese punto en el cual tengamos que dar nuestra vida por ellos, ¿cierto? A veces lo único que debemos de hacer nada más es comprenderlos, hermano. Ni siquiera dar nuestra vida. Lo único que necesitamos hacer, hermano, es amarlos por sobre todas las cosas. Ni siquiera, hermano, nos está pidiendo la vida. Amén. Imagínese usted que le tocara, hermanos, dar su vida por el vecino. ¿Usted lo haría? ¿Verdad que no? Sea sincero, hermano. Yo la verdad no lo haría. A lo mejor, hermano, le regalaba yo hasta no sé, $100, a lo mejor hasta $1000, dependiendo, ¿no?, la situación que se encontrara. Pero no era yo capaz de dar mi vida por alguien. ¿Sí o no es cierto, hermano? Sí, hermano, mejor prefiero, hermano, a lo mejor hasta si no tengo los $1000, hasta soy capaz de hacer un compromiso de estar dando 100 por mes o algo así, pero no soy capaz de dar mi vida. Pero aquí Cristo, mi amado hermano, Él sí dio su vida por nosotros. Amén. A Él no le importó. Él miró nuestra condición, hermano. Miró que no teníamos salvación. Miró, mi amado hermano, que el pecado había, hermanos, totalmente se había apoderado de nuestras vidas. La Biblia dice, hermano, que nosotros estamos condenados a muerte. Y no estoy hablando de la muerte física, sino de una separación total de Dios por la eternidad. Pero cuando Cristo miró, hermanos, nuestra condición, miró que no teníamos salvación, miró que no había nada, hermano, que usted y yo pudiéramos hacer para zafarnos o para retirarnos del pecado, entonces Cristo, hermano, Él dijo, la única salvación para ellos soy yo. Soy el único que tiene el poder para quitar el pecado que se ha apoderado de cada uno de ellos. Cristo, mi amado, dice, ¿no dice así aquí la palabra de Dios, hermano? En el verso 5 dice: y sabéis, dice el verso 5, y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados y no hay pecado en Él. Él apareció ¿para qué, hermanos? Para quitar, hermanos, el pecado que había en nosotros. Nadie más podía hacerlo, hermanos. Y nadie puede quitar el pecado del mundo, hermanos. Ni una iglesia, hermanos, ni ningún otro Dios puede quitar el pecado que hay en el mundo. Solamente Cristo es el único que puede quitar el pecado. Amén. Amén. Entonces, estamos, ¿dónde nos quedamos? En el verso 16 dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, también nosotros, ¿qué dice mi amado hermano? Nuestras vidas por los hermanos. Amén. Si usted lo conoce a Él, hermano, si usted conoce a Cristo, entonces usted debe de estar dispuesto a todo. Amén. Si lo ofendió, hermanos, perdónenlo. Si lo está criticando, hermanos, usted bendiga. No quiera usted justificarse delante de la gente. Él ya sabe, hermanos. Nuestro Dios ya sabe. El único que necesitamos justificarnos, hermano, delante es nuestro Dios. De ahí, hermano, no hay necesidad de justificarnos delante de la gente. Justifíquese usted delante de Dios. Amén. Si usted, hermano, se justifica delante de Dios, déjeme decirle que queda justificado delante de todos los hombres. Amén. Amén. ¿Cierto o no, hermano? Pero si nos justificamos delante de 3, 4 personas, y al final, hermanos, tendremos que justificarnos delante de Dios también. Amén. Entonces dice, verso 17: pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos
de palabra ni de lengua, sino de hecho. Qué tremendo. Y este es un proceso, hermano, en el cual nosotros necesitamos que ir caminando día tras día. No es fácil, ¿cierto? ¿A poco no, hermanos? No es fácil hacer esto, hermano, porque nuestra naturaleza, hermanos, no lo permite. Amén. Dice otra vez el verso 18: hijitos míos, no amemos, ¿qué dice, hermanos? Está tremendo esto, ¿no? No amemos, dice, de palabra ni de lengua, sino como, hermanos, con hechos y en verdad. Ahí se conocen los hijos de Dios. Amén. 19: y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Así que cuando usted sienta algo, hermano, en su corazón que no está bien, ¿qué necesitamos hacer, hermano? Necesitamos corregirlo. ¿Por qué? Porque imagínese si su corazón dice lo reprende, mayor es Dios todavía que su corazón o su sentimiento. Pero dice el verso 20: pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios, y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Él nos ha dado paz, hermano. Usted sabe cuando está bien y usted sabe cuando está mal. Amén. Amén. Cuando está bien, hermanos, descanse, hermano, tranquilo, tiene paz con Dios. Pero si usted, hermano, algo, hermanos, hay en su corazón, entonces, hermano, haga todo lo posible, hermanos, por corregir eso que está ocurriendo en su corazón. Amén. Amén. Para que de esa manera usted pueda tener paz con Dios. Amén. Porque eso es lo más importante, hermano, que yo tenga paz con Dios. Una vez que usted tiene paz con Dios, usted tiene paz con todos. Amén. Bueno, va a haber gente que no va a estar nunca en paz con usted, ¿verdad? Pero eso, ¿qué podemos hacer, hermano? Lo importante es que tengamos paz para con Dios. 22: y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Qué tremendo, hermano. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Así que usted, hermano, usted dirá: pero ¿cómo va a ser posible? ¿Cómo yo voy a poder amar a mi prójimo? ¿Cómo voy a poder amar a aquel que me maldice? ¿Cómo voy a poder amar a aquel? Es que no es usted, hermano. Él es el que nos ayuda. Él es el que nos ayuda a amar al que nos maldice. Él es el que nos ayuda a amar a aquel que nos hace mal. O sea, el Espíritu que está en nosotros, que hemos recibido de parte de Dios. Por eso, hermano, dice la palabra de Dios que si nosotros permanecemos en Él, mi amado hermano, el pecado no puede, hermanos, penetrar. ¿Por qué? Porque no estamos solos, sino que estamos en Cristo Jesús. Amén. Así que, hermanos, que cada uno de nosotros, hermanos, sepamos que hay un Dios que nos ama con amor eterno. Amén. Amén. Que Él, hermano, no se limita por nuestros pensamientos. Dios no se limita, hermano,
en nuestra forma de pensar. Dios no, hermanos, a Dios no lo podemos cautivar, o Dios no lo podemos retener en nuestro coraje, en nuestro odio, en nuestro rencor. A Dios no lo podemos retener. Dios está, hermano, por sobre nuestro coraje. Dios está por sobre nuestro enojo. Dios está por sobre todas las cosas, hermano. Amén. Amén. Dios no es, hermano, el genio, hermanos, de la lámpara. No. Dios es más que eso. Amén. Dios, hermano, no está aquí, hermano, para que usted venga y solamente le pida, hermanos, y Él le va a contestar inmediatamente en el momento que usted se lo exija. No. ¿Qué hace usted, hermano, cuando mira a un personaje grande, hermano? Digamos que le digan a usted, hermano, que si le gustaría conocer al gobernador de California. O más bien, hermano, prepárese porque usted va a tener una cena con el gobernador de aquí de California. ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Qué va a hacer cuando usted esté delante del gobernador de aquí de California, hermanos, y usted esté en la mesa con él? ¿Qué va a hacer usted, hermano? ¿Lo va a tratar usted así como trata a Dios, hermano? Mira, gobernador, pues la verdad es que yo estoy enojado contigo porque no has hecho lo que has prometido. ¿Así le va a hablar, hermano? No, usted lo va a tratar con respeto. Hasta se va a humillar a usted, hermano. ¿Sabe qué más va a hacer, hermano? Hasta se va a llevar el mejor vestido, el mejor traje, el mejor zapato. Hasta se va a ir a cortar el pelo. ¿Sí o no es cierto? Hasta va a pagar para que lo peinen o la peinen. ¿Por qué, hermanos? Porque va a tener una cena con el gobernador, un personaje importante. ¿Cierto o no, hermano? ¿O estoy exagerando? ¿Verdad que sí? Eso es lo que haríamos. Pero ¿cómo tratamos a Dios, hermano? Le hablamos, hermano, como sea. Lo tratamos como sea. Y si no nos contesta, hermano, nos enojamos con él. Últimamente ya ni voy a ir a la iglesia porque ni me contesta. ¿Y cuántos acá, hermano, los hombres que están de gobernantes por sobre nosotros nos han fallado? Y aún así, hermano, la gente sigue. Dios es más grande, hermano, que el gobernador de California, más grande que el presidente, más grande, hermano, que las Naciones Unidas. Cuando usted venga, hermano, adelante de Dios, venga delante de Dios con reverencia. Expóngale su necesidad con humildad, porque usted está delante de un Dios, del único Dios, su única salvación, el único que puede ayudarle. Entonces usted y yo debemos de venir, hermano, delante de Él con reverencia, con humildad. Decirle: Señor, esta es mi necesidad, esto es lo que me pasa, Señor. Me gustaría que me ayudes. Necesito que me ayudes. Eres el único que me puede ayudar, Señor. Eres el único que tiene la respuesta para mi necesidad. Eres mi única esperanza. Si tú no me ayudas, no hay nadie más que pueda ayudar. Y cuando usted, mi amado hermano, se acerca delante de Dios con humildad, con reverencia, ¿usted cree que Dios, hermano, no tomará en cuenta, hermano, su petición o su necesidad?
una vez que usted y yo, hermano, le demos lugar a Dios, yo estoy seguro que cada uno de nosotros vamos a recibir grandes beneficios de parte de nuestro Dios. Amén. Venga delante de Dios, hermano, humilde. Venga delante de Dios con reverencia. Usted va a mirar, hermano, grandes cosas suceder en la vida de cada uno de ustedes. Dios es amor, hermano. Dios es misericordioso. Y Él quiere, hermano, tener un encuentro con usted. Él quiere, hermano, tener una relación, una comunión con nosotros. Amén. ¿Y por qué a veces eso no sucede, hermano? No es por Él, hermano. Soy yo. Amén. Soy yo el que hoy, hermano, quiere algo con Dios y mañana ya no quiero nada. Soy yo, hermanos, el que hoy quiere un compromiso con Dios y mañana rompo ese compromiso. Soy yo, hermano, el que estoy, hermanos, un día sí y un día no. Soy yo. Somos nosotros. Nosotros somos, hermanos, los que no hemos permitido para que Dios, hermanos, complete su obra, para que Dios, hermanos, se manifieste en su totalidad en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque nosotros, hermanos, estamos indecisos muchas veces. Un día decimos que sí y al siguiente día decimos que no. Y así, hermanos, Dios no puede trabajar con una persona indecisa. Bueno, más bien nadie puede tener un compromiso con una persona indecisa. ¿Cierto? Amén. Entonces, mi amado hermano, que cada uno de nosotros podamos afirmar nuestro corazón delante de Dios. Amén. Firme su corazón delante de Dios y usted mirará, hermano, las grandezas de Dios manifestarse en la vida de cada uno de nosotros. Amén. Ya no tome a Dios, hermano, como el genio de la lámpara, porque no es así. Él no es un genio de la lámpara. Él es Dios. Él es nuestro creador. Amén. Amén. Entonces vamos a tratarlo como Dios. Vamos a tratarlo como nuestro creador, como nuestro hacedor, como nuestra esperanza, como el que tiene, hermanos, el remedio para la enfermedad o el problema que nosotros tenemos. Amén. Amén. Póngase de pie, hermano.